Es digno de ser adorado. Si tú lo quieres dar un fuerte aplauso mientras esta música levanta tus manos conmigo, Padre, y ora. Padre, gracias por el gran privilegio que nos da de estar aquí en tu casa, un lugar donde se adora tu nombre, donde tú eres el centro, Señor, de tu palabra, Señor, es predicado para que los santos seamos edificados. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias mil, Señor, te damos. Que tú eres bueno, maravilloso, santo, poderoso, eterno, misericordioso. Gracias por ese gran privilegio que nos da de estar aquí, Señor, en un lugar donde se adora tu nombre. Gracias por todo lo que ha pasado. Gracias, Señor, por las alabanzas, la adoración, por darnos ese increíble privilegio de poder adorarte, alabarte, de unirnos a los millares y millares y millones de ángeles y seres que te adoran en el cielo. Te damos la gloria, Padre. Gracias porque tu pueblo, en la primera parte, hemos venido a darte, Señor. En las iglesias religiosas, solo la gente son instruidas a pedirte. Pero nosotros, Señor, una iglesia del reino, reyes y sacerdotes, venimos a dar primero para recibir después tu palabra. Gracias, Padre, porque al alabarte, adorarte, tú te entronas por esta danza. Gracias también, Señor, porque exaltó tu nombre. Ahora tu palabra va a ser expuesta, seas tú en mí, porque yo no sé hacer nada sin ti que valga la pena. Sería una clase más, Señor, como tuve muchos años dando clases en lo secular, pero ahora se trata de ti, Señor, usándome a mí como un instrumento y hablándole a tu pueblo. La palabra que ha puesto, ha venido de tu trono a mi corazón, que salga por mi boca. Quiero constituirme tu boca en esta hora, delante de este pueblo, y que tu pueblo reciba con agrado. Abre los ojos, los oídos espirituales, para que tu pueblo atesore esta palabra en su corazón y salga de aquí con el querer, tanto como el querer como el hacer por tu buena voluntad de llevarla a la práctica. Reprendemos cualquier espíritu de entretenimiento y declaramos victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso. La serie de hoy, ustedes saben, ¿no? Yo creo que los únicos que no deben saberlo son los que están por primera vez. Y veo que falta mucha gente ahora, porque estaba lleno el templo ahora. No sé si algunos irían al baño. Aleluya. Porque ahora viene el plato fuerte. Ya el aperitivo lo ingerimos, lo degustamos, ahora viene el plato fuerte. Así que abróchate el cinturón. Dile que está a tu lado, abróchate el cinturón, porque esta nave va a despegar. Y a veces es difícil traer una clase a la iglesia. Y por eso dije, esta serie va a ir no de menor a mayor, sino de compleja, de menos compleja a más compleja. Porque necesitamos saber quién es Dios. Aunque desde esta perspectiva humana es difícil poder tener un conocimiento completo de quién es Dios, pero sí podemos acercarnos lo máximo a quién es Dios. Es cuando se da tanta información y una prédica sumamente bíblica, todo aquel que está adaptado a comer comida chatarra, cuando le sirven una mesa con comida orgánica, con comida con muchas proteínas, pues no le gusta, porque ya viene lleno de la comida chatarra. Creo que aquí nadie lo hace así, pero sí le pido a Dios que usted atesore esta palabra en su corazón, porque la única manera de obtener fe, la única manera es el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo lo demás viene a enriquecer, a esforzar, a fortalecer un poco, pero en realidad la palabra de Dios es la única que proporciona fe. Usted puede escuchar una palabra motivacional
pero después, cuando salga de aquí, con la primera prueba, la primera situación, te pincha la burbuja y se acabó. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la serie, ¿quién es Dios? Cuarta parte. Y el tema que se me ha asignado para este día, naturalezas y atributos de Dios. Ya sabe la complejidad, ¿no es así? Y es un poco larga, yo creo que vamos a tener que terminar el próximo domingo esta serie. Pero aprovecha al máximo lo que el Señor te trae a través de este siervo inútil, pero que con Él somos útiles. Y el texto principal se encuentra en Éxodo 3, 13, 15. Es el texto áureo que hemos estado predicando desde el principio de esta serie. Dijo Moisés a Dios, he aquí, recuerden el contexto, Cristo se aparece por medio de una salsa a Moisés, le habla, el interés de Moisés fue porque Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y vio una salsa que ardía, quizás como muchas ahí, pero esta no se consumía. Y le dio curiosidad y cuando fue a llegar ahí le dijo, quítate la sandalia, porque el lugar que pisa santo es la presencia de Dios manifestada ahí. Y dijo Moisés a Dios, cuando Dios le dice, ve, he escuchado el clamor de mi pueblo, el lamento de ellos, el sufrimiento que están teniendo, la secreción que están sufriendo, las torturas, los maltratos, y ve y rescátalo. Recuerden que muchos años atrás, más de 400 años atrás, Dios le había dicho a Moisés, ve a Abraham, de tus lomos saldrá una descendencia y voy a constituir un pueblo, pero ese pueblo va a estar 40 años esclavizado en tierra ajena. Y estuvieron 430 años. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Porque Moisés estaba educado bajo la doctrina de Egipto y los egipcios eran politeístas, quiere decir que ellos creían en muchos dioses. Tenían un Dios para cada ocasión, para cada cosa, Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia, Dios de diferentes dioses. Y Moisés pensó que Dios le iba a decir, yo soy el Dios libertador, o soy el Dios que provee, no sé lo que habrá pensado Moisés. Pero la respuesta de Dios fue muy totalitaria, general, porque Dios lo es todo. Dios cubre todas las necesidades de su pueblo. El nombre de Jehová conjuga los tres tiempos gramaticales del verbo ser, fue, es y será. Suplió, suple y suplirá. Cuida, cuidó, cuida y cuidará. Es el Dios sobresuficiente para suplir todas las necesidades de su pueblo. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué le dijo Dios? Yo soy lo máximo. Yo soy el que todo lo hizo, todo lo sostiene. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Dale un fuerte aplauso al nombre del Señor. Y aquí tenemos un texto de apoyo que se va a predicar también en el proceso. Y está en Romanos, capítulo 11, versos 33 y 36, al 36. Y el apóstol Pablo, con su lenguaje altisonante, pero a la vez entendible para toda la cultura, decía, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y la ciencia de Dios.
cuán insondables, quiere decir que no se puede investigar, cuán insondables son tus juicios e inescrutables, que no se pueden entender tus caminos. Porque hay cosas que tú no entiendes hoy que estás viviendo. Hay cosas que tú estás pasando hoy que no las entiendes, pero en un futuro las vas a entender. Cuando tú mires hacia atrás y veas a donde Dios te llevó, tú vas a concatenar todo y vas a mirar hacia atrás y vas a ver que Dios concatenó todo, que Dios lo orquestó todo y que todo tuvo un significado. Así me pasó a mí 3 años con una prueba dura, una prueba fuerte. Sin embargo, al cabo de los 3 años levanté mis manos y le di gracias a Dios por el proceso, porque el desierto no te deja igual, y para llegar a la tierra prometida primero hay un desierto. La gente no le gusta el desierto, pero el desierto es la antesala para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso, Señor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Tú la vas a entender con tu mente finita. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién podrá aconsejar a Dios? No, hay gente que se creen tan sabios, que son tan petulantes, que se creen que pueden aconsejar a Dios. ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Sí, porque hay gente que le exigen a Dios como si ellos le hubieran dado a Dios primero. Porque de él y por él, escuche bien la ecuación, porque de él y por él son y para él son todas las cosas son de Dios. Por eso Dios hace con lo que es de lo que él le da la gana. Son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fuerte ese aplauso, Señor. ¿Quién es Dios? El título no es una pregunta, pero ahora yo sí hago una pregunta. ¿Quién es Dios? Para desarrollar. El hecho de la existencia de Dios es tan conspicuo o tan insigne, tanto a través de la creación y a través de la conciencia del hombre, que la Biblia llama necio al ateo. ¿Qué quiere decir necio? Tonto, bruto. El Salmo 14, 1. Y algo que quiero hacer en este día, porque hay mucha información bíblica, es que todos los que puedan, como Erika lo está haciendo, la pastora lo está haciendo, copien textos bíblicos, porque no los voy a leer todos. Para que usted tiene que ser diligente, usted tiene que hacer un devocional bíblico en su casa. Esta prédica usted no la puede tomar por sentado y olvidarla. En la mente, en su cabecita, usted no va a grabar todo. Pero también vamos a ponerla en el chat hasta donde lleguemos hoy. Pero para que usted estudie en su casa durante toda la semana. Para que entienda y la próxima semana ya puedas haber elevado tu conocimiento respecto a esta serie. Entonces, la Biblia llama necio al ateo. La Biblia dice en el Salmo 112 que la verdadera sabiduría es que el temor a Jehová. Y este no es un temor de miedo, un temor reverente. Siempre le hemos enseñado eso. A Dios no le agrada que usted venga, ay, voy a ir al culto porque si no me pasa esto. O ay, voy a diezmar, ofrendar porque si no me quedo sin trabajo. Eso es sobre la base del temor. Usted tiene que dar y glorificar a Dios bajo la base del amor. De acuerdo a esto, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. Nunca. Desde Génesis, que es una revelación dada a Dios por Moisés, hasta Apocalipsis, que es otra revelación dada a Juan por Dios. Pero nunca la Biblia intenta probar la existencia de Dios. ¿Hay alguna parte de la Biblia donde Dios trata de convencer al hombre de que Él es Dios? De que la Biblia, que la Escritura quiere probar la existencia de Dios? En ninguna parte. Más bien asume su existencia desde el mismo principio. Génesis 1:1.
¿Cómo empieza Génesis 1:1? Bueno, mira, yo soy Dios, voy a hacer un currículum, una autobiografía para que usted sepa quién soy yo. Y a partir de ahí usted me crea, lo voy a convencer primero para no. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, aleluya. Por eso el libro de Juan, porque el libro de Juan va directamente a la iglesia. Se supone que no tiene que empezar con la genealogía de Cristo, como empezó Mateo, porque tenía que comprobarle, hacerle saber a los judíos que Cristo procedía del linaje de David. Y no tuvo Dios que a través de Juan comprobar nada de eso. ¿Cómo empieza el libro de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Comenzó hablando de la deidad de Cristo, porque en realidad se supone que la iglesia ya está incluida y necesita saber, necesita recibir las directrices de Dios, pero cada día conocer más en quién estamos, que es Cristo. Entonces la Biblia, primer punto importante, o principio mejor dicho, en ninguna parte intenta probar la existencia de Dios. Más bien asume su existencia desde el inicio. Génesis 1:1. Lo que la Biblia hace es revelar. Bueno, lo que la Biblia hace, diga, pastor, ¿qué hace la Biblia? Espérese un momento, no se apure, se lo voy a explicar. Lo que la Biblia hace es revelar la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. ¿Revelar qué? Su naturaleza, su carácter. Por eso cuando usted escriba su y se trate de Dios es con mayúscula. Hay quienes ponen hasta Dios con minúscula. Está poniendo Dios es falso. ¿Me hago entender? Por ejemplo, dice su iglesia. Ese su es con mayúscula. Todo lo que tiene que ver con Dios es con mayúscula. Entonces la Biblia revela la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Los tres aspectos fundamentales que la Biblia revela de Dios. Es lo que más necesitamos conocer. Ahora, Dios no nos llamó a convencer a personas a que Él existe. A veces vas a predicarle a Él, no, pero tú tienes que comprobarme a mí que Dios existe. No, compruébalo así. Si muchos que están en la iglesia todavía no lo han entendido, lo vas a entender tú, que eres un socotroco. Así ya tengo, no sé si esa palabra. Convencer, yo no voy a convencer a nadie, que el único que convence es el Espíritu Santo. Pastor, demuéstrame que eso que usted está diciendo, no, yo no te voy a convencer, el único que puede convencer es el Espíritu Santo. Tranquilo. Entonces, Dios no nos llamó a convencer a la persona que Él existe, sino a predicar fielmente el Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino, Mateo 24, y será predicado ¿cuál Porque ahora se han hecho unas inventivas y hablan de aquello, de principios, de proyectos, de directrices, de cómo hay que actuar en la economía y aquello y lo otro, pero no están predicando de la palabra. Este Evangelio del Reino, la palabra de Dios, es lo que tenemos que predicar. Y después vendrá ¿qué? El fin. Entonces, nuestra responsabilidad es sembrar la semilla de la palabra. Cristo dio una parábola para demostrar la semilla del reino, cómo la palabra es predicada, ¿no? Y dijo, un sembrador sale y tira la semilla, la va tirando. Algunas van a caer a la orilla del camino. Vienen los pájaros y se la comen. Otras sobre rocas, sobre piedras. No pueden echar raíces profundas y en cuanto sale el sol la seca. Otras entre espinos. Cuando crecen los espinos, la hierba mala, pues la ahoga, no tiene oxígeno ni sol. Esta última es aquellos que reciben la palabra de Dios y cuando llegan las pruebas se desvanecen, se apartan. Pero otras van a caer en tierra fértil. ¿Cuál es la tierra fértil? Los escogidos del Señor van a caer en tierra fértil. ¿Es así o no es así? A usted no le interesa, lo de usted es lanzar la semilla. A usted no le interesa donde caiga. Eso es responsabilidad de Dios.
Algunos será para que no tengan pretexto, justificación en ese día, y otros serán para recibir la vida eterna. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios, con milagros y señales y prodigios, como Cristo nos vea, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándole en nombre, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y ellos serán sanos. Quiere decir que este es el objetivo, predicar el evangelio con acción también, de que la gente diga, wow, pero ya hay gente que se convierte y 40 años después siguen detrás de las señales. Porque allá está el evangelista, vamos para allá, es aquel que salió de la cárcel y mató a no sé cuánto antes, vamos a escuchar su testimonio. No, ya eso es para principio. Eso es para principio de quiénes era la gente y quiénes Dios constituye hoy. Ahora usted necesita superar su nivel, su conocimiento respecto a la palabra de Dios. Entonces, quien convence y quien hace germinar esa semilla, ¿quién es? El Espíritu Santo. Quien convence y produce el nuevo nacimiento, como dice la Escritura. Pablo, en 1 Corintios 3:6, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios, pero Dios es el que da el crecimiento. Y la palabra de Dios dice también en el Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el constructor. Y si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Él es todo, él es el único que puede cuidarnos, Él es el único que puede edificar. Solamente somos instrumentos en sus manos, pero si Él no obra, nadie puede obrar. ¿Alguien está entendiendo? ¿Me hago entender en este día? Entonces, nosotros sembramos, pero Dios es el que da el fruto. Entonces, Dios se revela a sí mismo. Repito, Dios se va a revelar al hombre a sí mismo, como se reveló a mí. Dios tocó mi corazón, la fibra más sensible de mi corazón, y yo puedo experimentar ese toque del Señor. Y es el único que convence al hombre de que Cristo es el único camino para llegar al Padre, para llegar a la salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 16, (16, 8 al 11), pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba limitado por un cuerpo. Cristo no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Enfrentó la cruz 100% hombre, porque murió por usted y por mí. Y Él no podía estar en todas partes. Fíjate que Él tenía que decir, no digas a nadie que yo te sane. Ocultar algo no es mentir, si eso no va a perjudicar nada a alguien. No digas que yo te sane. ¿Por qué? Porque ya no lo dejaban entrar a las ciudades. Lo seguían, 4,000, 5,000 personas, y la mayoría lo hacían por ver los milagros que Él hacía, por los panes y por los peces. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá. ¿Quién es el único que convence? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo va a ser juzgado. Ha sido juzgado. Ha sido juzgado. Hay gente que le está dando más autoridad al diablo colorado.
Todo es un miedo terrible al diablo, un miedo terrible a los demonios cabezones. Quien tiene que temer es a Dios. Dice la Biblia, el único que tiene que temer es a quien puede quitarla, matar el cuerpo y destruir también el alma. Sobre esto de destruir el alma, cuando usted tenga un poquito más de base, vamos a hablar de esto. En el libro de Apocalipsis. Es el único que puede convencer. ¿Quién es? Y el diablo, porque hay una interpretación bíblica un poco extraña, muy extraña, que Cristo viene, que está 1000 años, ya con los santos, con los redimidos, y después de los 1000 años, Satanás es suelto a engañar a las naciones desde Gog hasta Magog, y engañaría, el número de engañados sería como la arena del mar. Caballero, ¿qué es esto? ¿Qué bobería es esa? Seguimos creyendo las películas, a las interpretaciones irrelevantes de aquellos que han interpretado el libro de Apocalipsis literalmente. Cuando el libro de Apocalipsis habla de la iglesia completa desde el principio, desde el inicio de la iglesia hasta el final, y es mucha simbología, todo es simbología, casi todo. ¿A quién se le ocurre? Si Cristo viene, estando el Señor, el Rey de Reyes, gobernando sobre toda la tierra con todos los santos, y después Satanás va a ser suelto para... Lo que te quiero decir y adelantar algo es que Satanás en la actualidad, en este milenio, está atado a la voluntad de Dios. Si Satanás estuviera suelto, como ustedes creen, atado a la voluntad de Dios, tiene que hacer, cuando él tentó a Cristo en el desierto, a tu Dios solo. Predicaba en ayuno ayer, gloria a Dios por el ayuno y todos los que vinieron. Recuerden, los líderes, es un ayuno una vez a la semana, los líderes al mes. Aquí hay que dar el ejemplo y venir por amor, no porque para eso eres líder. Y solo a Él adorarás. Y a Él, vamos a dejar eso en paz, porque algunos estaban con la piedra en la mano. Guarda esa piedra. Un día vas a atender. A veces hay que desaprender para aprender. Gloria a Dios. Usted también le puede dar derecho legal al diablo. Dios nos dio toda autoridad para atar y desatar. Pero si usted se descuida en el pecado, si usted deja la puerta de su casa abierta, el ladrón entra y roba. Y sacarlo después es un poco difícil. Cada pecado, cada desobediencia trae sus consecuencias nefastas. Para el nombre de Dios hay varias palabras en hebreo. Ustedes saben, la primera Biblia que se escribió, ¿en qué idioma se escribió? En griego koiné. En Alejandría. No quería hablar de esto, pero no voy a hacer que haga digresión. Ustedes saben que el imperio griego dominó incluso más parte, más territorio que los romanos. Y fue antes de Roma. Y Egipto era una de las, ¿cómo podría decirse?, centros neurálgicos que tenían ellos en aquella época. Y de ahí mandaron a buscar 2 rabinos que tenían una conducta impoluta, intachable, de cada tribu, para escribir la Septuaginta. Fíjate que dicen que cuando estaban escribiendo, si había un manchón, había algo, ellos tenían que entrar pidiendo a ese lugar donde escribían diariamente, pidiendo perdón, como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Si había nada más un borrón o algo de eso, tenían que romper el libro entero hasta donde habían avanzado. Y escribieron 50 ejemplares.
y la escribieron en griego koineo. De ahí es que el Nuevo Testamento también es escrito en griego koineo. Lógicamente, los libros originales del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y arameo. Entonces, para el nombre de Dios hay varias palabras en hebreo. Uno de los comunes, o de los más comunes, es Elohim, terminado en M. Traducido significa Dios. Otro es Adonai, traducido significa Señor. Pero el nombre asignado a Dios como su nombre especial o su nombre propio tiene en hebreo estas 4 letras. ¿Alguien puede leérmela? ¿De dónde sacaste eso? Porque este nombre tiene 4 letras, consonantes. Y sabe que las consonantes, si no van acompañadas de vocales, no puede pronunciarlas. Ahora, quizás esto sea una conjetura, pero yo creo que es la respuesta más prudente o más cercana a lo que significa el nombre de Dios. Quizás usted pueda tener su propia interpretación, yo lo respeto, pero tampoco te digo que esta es la más verídica. Usted estudie y busque por sí solo. Son 4 consonantes. Y las consonantes, si no van acompañadas de las vocales, no tienen pronunciación. Entonces, esta posible interpretación, porque digo posible porque si la Biblia no lo dice literalmente, yo no puedo darla completamente como cierta. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el nombre de Dios se escribe de la siguiente manera. Está compuesto por 4 consonantes. No hay vocales. Jehová es la latinización. Jehová es la latinización al traducirla al español. Pero no se preocupe, Dios sabe que cuando usted dice Jehová se está refiriendo a Él. Dios es el creador de todos los idiomas, fue Dios. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe a quién tú te estás refiriendo. Por ejemplo, a los Jesús le dicen chuchi o chucho. Alguien me decía pachuco. Ay, no se acuerda, allá en la zona tuya. Ahora, si alguien dice pachuco, o dice chucho, o dice chuchi, ¿a quién se está refiriendo? Usted sabe que es a mí, ¿no es así? Y si usted dice pastor, yo no me llamo pastor, es el oficio. ¿A quién se está refiriendo? A mí. Y Dios sabe las intenciones del corazón y toda la cosa. No hay que decir el nombre de Dios, de Jesús, Yeshua, Yamachía. No le puede decir eso. No le crea eso es irrelevante. Y ahora esta nueva tendencia de los cristianos que se han vuelto otra vez a la ley. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os estorbó para haber comenzado en el Espíritu y ahora haber terminado en la carne? Si fueron salvos por el Espíritu, ahora volvieron a la ley. No, que hay que decir los nombres en hebreo. Y de ahí hacen en hebreo, se ponen el talí, se ponen todo aquello, guardan el sábado en vez de... Nosotros no guardamos ningún día, nosotros guardamos el sábado perfecto que es Cristo. Dios no nos mandó a guardar ningún día. Nuestro sábado perfecto. Nos reunimos el primer día porque fue el primer día que Cristo resucitó. ¿Qué día? El domingo. Y venimos aquí a glorificar al Cristo resucitado. Y la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Tú no haces nada con guardar un día literal cuando no descansas en Dios en todos los días. Cristo es nuestro descanso. Cristo es nuestro sábado perfecto.
Y en realidad no se sabe cuántos días demoró el inicio del mundo. El libro Génesis es una poesía, una revelación que le dio Dios a Moisés. Y Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y usted no sabe, porque un día para Dios es, decía Pedro, como 1000 años. Y 1000 años para Dios es como un día. Así que literalmente usted no puede interpretar estas cosas tan misteriosas. Entonces, los rabinos de Israel consideran que esas 4 letras suenan como el sonido del diafragma cuando respiramos. Si pones un micrófono dentro del ¿cómo es? Para usted, a ver si usted lo sabe. Del diafragma suena así como Yahweh, Yahvé. Los judíos le llaman Yahweh, Yahvé. Es tratando de descifrar este sonido. Por eso la Biblia dice en el Salmo 156 que todo lo que respira alaba al Señor. Todo lo que respira, hasta los animales, alaban al Señor. Yo sobre los animales tengo una teoría también. Porque si Cristo vino a restaurar todo lo que se había perdido, lo dice la Biblia, Cristo vino a restaurar todo lo que se había perdido. No podemos, como el Cofier decía, bueno, hay diferentes dispensaciones y la enfoca de esta manera porque le salió mal a Dios lo que Dios había creado y Dios dijo, vamos a destruir el mundo con agua. A Dios nada, todo está programado, todo está. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, ya todo estaba programado. Esto le quita el caspero teológico, religioso a cualquiera. Y la Biblia dice todo lo que respira, y sobre esto de los animales le voy a dar una explicación un día, porque en la eternidad es muy probable que haya animales, porque si Dios vino a restaurar todo lo que se había perdido, pero vamos a dejar eso en paz por el momento. Es impresionante que al nacer lo primero que hacemos es llorar, porque al llorar respiramos y así pronunciamos inconscientemente el nombre de Dios, y al morir lo último que se hace es dejar de pronunciar su nombre. La Biblia dice en el Salmo 156 todo lo que respira alaba al Señor. Es decir, no solo los que creen en Dios alaban a Dios, los que no creen en Él también, aunque no quieran hacerlo, lo hacen, porque Dios le permitió la vida. Le permitió, si el que no respira aquí podrá ser ñato, pero tiene que respirar, aunque sea por la boca. Alguien podrá decir que no cree en Dios mientras que su diafragma siempre estará pronunciando su nombre. Ahora, ¿quién es Dios? La definición. Es de suma importancia entender correctamente a Dios, porque una falsa idea acerca de Dios es idolatría. Si usted ahora se tira ahí de rodillas y se imagina a Dios con su cabecita, demás, ten cuidado porque puedes estar idolatrando a alguien, ¿no es así? En el Salmo 50, 21, Dios reprueba al hombre impío con esta acusación. Pensaba que de cierto sería yo como tú. ¿Piensas tú que Dios es como un hombre? Oh, están minimizando mucho a Dios. Para empezar, una buena manera de resumir la definición de lo que es Dios. Dios es ser supremo. El creador y gobernador de todo lo que hay.
el autoexistente. Nadie hizo a Dios. Porque la primera pregunta de la gente es, ¿quién hizo a Dios? ¿Qué te interesa a ti quién hizo a Dios? Si tú ni tú mismo sabes quién te hizo. No, mi mamá y mi papá, ten cuidado que tu mamá era un poquito. Nah, ya vamos. El gobernador, el autoexistente en poder, bondad y sabiduría. ¿Sabes al Dios que tú has venido a orar en este día? ¿Tú conoces al Dios que tú has venido a orar en este día? Tú no veniste a adorar a un Dios de yeso, ni de bronce, ni de oro. Tú viniste a adorar a un Dios vivo de poder, que tiene el dominio sobre todas las cosas, y lo venimos a adorar en espíritu y en verdad. Bienaventurados los que aún sin ver creen. Bienaventurados. No, si Dios no se me presenta, no voy a creer. Ya tú. Un día, cuando vayas a su presencia, se presentará Dios y le digo, buena, ¿cómo estás? Yo soy Dios. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tomás, mira, toca. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo va a creer, porque lo viste ahora, ¿no? Lo tocaste. Ahora adelante, más bienaventurados son los que aún sin ver creen. Autoexistente, siempre ha existido, es perfecto en poder, bondad y sabiduría. Ese es el Dios que tú has venido a orar en este día. Para él nada es imposible. Y al que cree, todo es posible. En la mente finita del ser humano no cabe la definición exacta. En esta mentecita no cabe la definición exacta de quién es Dios. Porque Dios es inexplicable. Romano, lo que te leí al principio. Es inexplicable. Mucho que tú trates de explicar a Dios te va a quedar por debajo. Es incomparable. Dios no tiene comparación. Mira, el adjetivo calificativo grande es muy diminuto para, siempre digo esto, para caracterizar al que lo es todo. Dios es grande, es como aquello, mira que yo enseño esto y a veces oigo, Dios tiene amor. Dios no tiene amor. La Biblia dice, dos partes en el libro de Juan, Dios es. Dios no tiene poder, Dios es. Dios es la fuente, Dios no tiene sabiduría. Él es la sabiduría. Tenemos que aprender a catalogar a Dios, a saber de quién estamos hablando. Del gran yo soy. Es incomparable. Entonces, Dios no habita en el universo habita en Dios. Colosenses 1, 16 al 17, para los que no lo creyeron, dice, porque en Él, ¿en quién? En Él fueron creadas la galaxia, todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Creado por Él y para Él. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16, 17 está hablando claramente de Cristo. ¿De quién está hablando? De Cristo. En Él, para Él y en Él. Y todas las cosas por Él subsisten. El contexto comienza en el verso 15.
Él es la imagen, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. El Padre nadie lo ha visto jamás. Nadie. Incluso cuando Juan ve a uno sentado en el trono, pero no ve al Padre. Sentado a la diestra de Dios, pero no ve al Padre. Lo ve rodeado de ángeles, de 4 seres vivientes, de 24 ancianos. Ve a Cristo. Y de la manera que lo ve fue a la manera que Dios quiso, que Cristo quiso manifestarse a él. ¿Cómo lo ve Juan? El que se recostaba al pecho de él. ¿Recuerdan la Santa Cena? Institución de la Santa Cena. Que Pedro le dijo, oye, pregúntale quién es, quién me lo va a traicionar. Y Juan, que estaba recostado en su pecho, le dijo, Señor, ¿quién es? Se desmayó cuando lo vio. Porque ya no vio al mismo. Dice que lo que vio fue una imagen exuberante, enorme, grande, pelo como la nieve, de sus ojos como llamas encendidas, de su boca salía una espada aguda de doble filo. Esto también es metafórico, sentido figurado, porque esta espada significa ¿qué? La palabra de Dios. Y dice que sus pies eran como el bronce fundido. Y Juan cayó completamente desmayado, que tuvo que venir un ángel y despertarlo. Jesucristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ese es Hijo de Dios, amado, mencionado en los versículos 13 y 14 de este mismo capítulo. Es decir, esto está hablando de Jesucristo. Luego, los versículos 16 y 17 dicen, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es que ante todas las cosas, antes que todas las cosas fueron creadas, ya Cristo estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. Estos versículos atribuyen a Cristo obras que solo Dios puede realizar. Es el creador de todas las cosas. Por eso Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Existía antes de toda la creación. Él es ante todas las cosas. Sustenta el universo. Todas las cosas por Él subsisten. Este pasaje es uno de los textos más contundentes del Nuevo Testamento para afirmar la deidad de Cristo. Jesús no es parte de la creación, sino el mismo creador y sustentador de todo, de cuanto existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Pero no es como dicen algunos que se manifiesta de diferentes maneras. No es así. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos piensan igual, pero con funciones diferentes. ¿Sabe que Cristo vino como Salvador? No es así. Murió en la cruz, resucitó, pero después llegó el Consolador, que está continuando, da continuidad a la obra redentora de Cristo. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan, ¿cuántos? Son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Juan 10:30, Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Aparte de decir que Él es la sabiduría, está
este versículo está afirmando su deidad, eternidad y supremacía absoluta. Cada expresión resalta un aspecto de quién es Él. El alfa y la omega. El alfa y la omega, la primera letra y la última del abecedario griego. Significa que Cristo es el origen y la consumación de todas las cosas. El libro de Hebreos dice también, Cristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Quiere decir que Él la produjo, pero también la hace realidad, la hace funcionar. Significa que Cristo es el origen y la consumación de todas las cosas. Todo comienza y termina en Él. Como el abecedario en español, A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, bueno, termina en la Z. Todo empieza en Cristo. Todo se desarrolla en Cristo. Y todo termina en Cristo. El principio y el fin es el autor y la meta de la creación y del plan de la redención. Nada existe fuera de su propósito. Voy a bajar un poco el aire porque yo estoy sintiendo un poco calor, no sé usted. Si alguien tiene frío, hay mantas ahí. Mujer, nada existe fuera de su propósito. Nada existe fuera del propósito de Cristo. Nada. De ahí, testigos de Jehová, mormones y otras religiones que dicen, bueno, Cristo era un enviado de Dios, pero no era Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Porque Cristo le pregunta, le dice, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Bueno, esto, algunos profetas, Elías, ¿y ustedes quién? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, Cristo. Dice, tranquilo, Peter, que no eres la última Coca-Cola del mundo, no te hagas, porque eso no te lo reveló ni carne, ni sangre, y eso te lo reveló mi Dios que está en el cielo. Amén. Prerrogativa divina. Y dice Cristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Sí, porque los católicos, donde mataron a Pedro, porque Pedro significa roca pequeña, dijeron, bueno, ahí mataron a Pedro, que significa roca, ahí vamos a edificar el templo. E hicieron ahí el Vaticano, el Estado independiente más pequeño del mundo. Me parece que 40 metros cuadrados. Eso es tomar literalmente. Cristo lo que quiso decir sobre esa roca. ¿Cuál es la roca? Cristo. De que Él es el Hijo de Dios. Sobre ese planteamiento que Dios reveló, tú eres el Hijo de Dios viviente, sobre ese planteamiento tiene que estar edificada la iglesia. ¿Sobre qué tiene que estar edificada la iglesia? De que Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo decía, si un ángel del cielo bajara predicando otro evangelio que no sea este, sea anatema. Si Cristo no está en la ecuación es falso. El evangelio verdadero es el que tiene a Cristo como centro, como Salvador y la base del cristianismo. ¿Alguien dice amén? Amén. Tenga cuidado porque hay gente, hay tendencias por ahí. Hay alguien que me enteré y dice, oye, mi esposo está diciendo que Cristo solamente era un enviado de Dios, que no es Dios. No le crea a ese chismoso, para no decirle tonto. El primero y el último declara, Cristo es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es eterno, sin principio ni fin, y que tiene la máxima autoridad sobre la historia, sobre toda la creación. No hay nadie antes de Él ni después de Él en dignidad y soberanía. Le plugo al Padre manifestarse a través de Cristo, que no es más que el mismo Dios. Cuando usted dice el Padre, cuando usted dice el Hijo y cuando usted dice el Espíritu Santo,
A mí no me gusta eso de ponerle primera y segunda y tercera persona a la Trinidad. Eso no está en la Biblia. No hay un orden así cronológico. Es el mismo Dios. La Biblia lo menciona de esa manera por el oficio, por el Padre envió al Hijo, el Hijo vino y después se fue y vino el Espíritu Santo. Es la función redentora. En conjunto, este versículo revela que Jesucristo es Dios eterno, soberano, sobre el principio y el desarrollo y el destino final de todas las cosas. Una afirmación clara de su naturaleza divina. No minimicemos a Cristo. Cristo lo es todo para nosotros. Y cuando hablamos de Cristo, hablamos también del Espíritu Santo. Él está en medio. ¿Sabe por qué estamos reunidos aquí? Porque el Espíritu Santo nos reunió en este lugar. ¿Sabe por qué estoy predicando el Evangelio? Porque el Espíritu Santo me está usando para predicar el Evangelio. Sin Dios no podemos hacer nada. Aleluya. Cuando hablamos de quién es Dios, debemos tener cuidado de no limitarnos a nuestra imaginación. La Biblia nos revela a un Dios cuya grandeza sobrepasa todo lo creado y sobrepasa todo conocimiento. No está confinado a un lugar ni puede ser reducido a una figura o a una imagen mental. Por eso la Biblia dice: adoremos a Dios en espíritu, en verdad. Por eso, antes de intentar describir dónde está Dios, primero debemos entender que Él trasciende toda la creación y al mismo tiempo está presente en ella con su poder. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dios habita en su trono alto y sublime. Y mire el contraste. Y habita en el corazón de los humildes. ¿Vieron qué contraste? Un Dios todo soberano que habita allá en todo su esplendor y gloria, y a la vez habita también en el corazón de los humildes de corazón. Está en todas partes. Dios trasciende la creación y al mismo tiempo está presente en ella con su poder. ¿Alguien está entendiendo algo hoy? Yo sé que la pregunta debería de ser, me hago entender, pero yo quiero saber si usted está entendiendo. Efesios 4:10 dice: en él, Efesios 4:10, el que descendió, ¿a dónde descendió? Ustedes saben que Cristo fue el vehículo, el transporte que llevó todo el pecado del mundo ¿a dónde? Al mismo infierno. Cristo murió como un ladrón, como un homicida, como un homosexual, sin ser nada de eso. Murió por todos esos pecados. Y fue el vehículo que llevó, cargó. Ese era el dolor más grande que tenía Cristo. No los clavos, no los azotes, sino lo que espiritualmente iba a cargar. Y cuando llegó ahí al infierno, fue exonerado por el Padre, que hizo el veredicto y dejó caer metafóricamente su martillo sobre el buró como un juez justo y dijo: exonerado es, en él no hay pecado. Y Cristo dice que despojó al diablo y todos sus huestes espirituales y los exhibió públicamente. Y resucitó el tercer día. Y cuando resucitó dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tenía la autoridad hasta ese momento? Primero Adán, después el diablo. Si adoraron me postraré, esto yo te lo daré, porque a mí
me fue entregado, le dijo Satanás. ¿Quién se lo entregó? Adán. Y dijo, toda autoridad me es dada. El pecado entró por el primer Adán y salió por el segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán animal, natural, el segundo Adán espiritual. Y dijo, y a ustedes les delego toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y nada les será imposible. Ponte de pie, amada iglesia. Cuando la Biblia dice que Cristo hirió la cabeza a Satanás en la cruz de Calvario, herir no quiere decir que lo mató. Eso es para el lago de azufre en Apocalipsis, en los tiempos finales, después del juicio. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está la autoridad? En la cabeza. Es ahí que los hombres son cabezas del hogar. Es ahí que la cabeza de Cristo es el Padre y Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque es autoridad. ¿Qué le quitó en herir? ¿Qué significa? Que Cristo le quitó toda autoridad al diablo. El diablo es un querubín desempleado. El que tiene toda autoridad es Cristo. Y ha delegado esa autoridad en nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú tienes que saber en quién estás. Que tú tienes autoridad, que eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. El que descendió, fíjate que esto es por niveles. Antes el paraíso estaba ¿dónde? En el seno de Abraham. Hay una parábola. Y le digo parábola por la semejanza, pero en realidad la Biblia no dice que es una parábola. Porque cuando menciona a un personaje bíblico, no es una parábola, es una historia del rico y Lázaro. Sí, del Lázaro ese donde sale la estatuilla a quien tú le echabas kilos y le ponías un platanito, no me acuerdo qué. Mira, Abraham deja que venga Lázaro y moje sus dedos y me toque mis labios. Dice, no, porque hay una cima espiritual ahí que ni él puede pasar para él ni tú para acá tampoco. Y cuando Cristo llega, le predica retrospectivamente a las almas que estaban allí esperando. Allí estaba Elías, estaba Isaías, estaban todos aquellos. Y traslada el paraíso, ¿para dónde? Para el cielo. Quiere decir que ya no hay seno de Abraham, ahora es directamente para él. Por eso Cristo le dijo, aquel reo que estaba siendo condenado al lado, hoy mismo estará conmigo en... Cristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién tiene la llave? Ahora alguien puede entrar, alguien puede morir, o alguien puede ir al infierno sin que Cristo no use su llave. Él es lo máximo, Él es todo en todo. Nunca, ninguna guerra que Satanás le haga a Cristo, nunca va a vencer, porque ya Cristo venció. Satanás teme a Cristo, por eso cuando Juan lo vio dice que lo adoraban en el cielo, lo adoraban en la tierra y debajo de la tierra. Todo el mundo tiene que adorar a Cristo. Y los demonios creen y tiemblan. Conocen a Dios, creen y tiemblan. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Escucha lo que dice de todos los cielos, de todos los cielos. Pablo describe 3 cielos, que fue elevado al tercer cielo.
Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Pero esto no quiere decir que hayan solo 3 cielos. Puede haber muchos más. Quizás sea conjetura. Y Dios está por encima de todos los cielos. Y a la vez está en todas partes. Porque todo está dentro de Él. Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Porque en Él, ¿en quién? Vivimos. Y nos movemos. Y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y le explico todo esto porque hacerse una imagen distorsionada, equivocada de Dios en su mente, lo puede hacer caer en idolatría. Dios es todo para nosotros. Y lo corrobora Éxodo 13, 14. Yo soy el que soy. Y Colosenses 2, 10 dice que en Cristo estamos ¿qué? Completos. Cristo dijo en Juan 15, 5, yo soy la vid, el árbol, vosotros los pámpanos, las ramas, los gajos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Separado de Cristo podrás encontrar un poco de dinero. Separado de Cristo podrás encontrar una familia, comprar un carro, una casa, hacer un negocio. Pero esas riquezas espirituales, ese trabajar no para la comida que perece, sino para la que tiene connotación eterna, separado de Cristo no puedes lograrlo. Porque cuando tú llegas a la presencia de Dios, Cristo no va a decir, mira, tú, wow, qué fe tuviste, compraste una casa, compraste un carro, hiciste un negocio. No. ¿Qué hiciste para mí? Multiplicaste el talento que te di. No, a ti te di un solo talento. Yo quería que tú multiplicaras ese solo, porque algunos quieren, y se meten en cuestiones, en cosas que Dios no le ha enviado. Hay un refrán que dice, zapatero. Allá en la iglesia pentecostal donde nosotros salimos, había hermanitas que en cualquier culto llegaban y decían, voy a cantar, yo no sé cantar, pero es para Él. Tiene que decir, hermanita, pero nosotros somos los que te vamos a oír, te vamos a escuchar nosotros. Y de ahí, ¡gloria a Dios! Y entonces uno por pena tiene que... Al final, no, Dios te va a bendecir en el don que Él te ha dado. ¿Tienes el don de cantar? Canta y sirve al Señor. Nada más tienes ese don. Tranquila, es lo que Dios te mandó a hacer, algo que Dios te mandó a hacer. Entonces no tengo que predicar en la vida. No, esa es la gran comisión, eso es para todos. Dios no llamó a todos a ser maestros, Dios no llamó a todos a ser profetas, predicadores, Dios no llamó a todos a ser maestros, a músicos, Dios no. Dios constituyó su cuerpo con diferentes miembros para que los miembros del cuerpo seamos edificados. Ahora, si ese don que Dios te dio, tú lo estás usando para el mundo, no vas a multiplicar tu talento. Un día vas a llegar delante de Dios con tu alma desnudita y el Señor te va a decir, ¿dónde está el talento que te di? Señor, bueno, yo vi que tú eras temeroso y yo vi que lo guardé, lo escondí. Oye, lo hubiera llevado al banco aunque sea para que hubiera ganado intereses. Digo, Cristo. No, es que en la iglesia que yo estaba había malos testimonios. Es que el pastor. No, el talento es tuyo. Tú tienes que buscar la manera de llenarte del Espíritu Santo, de buscar, de orar. Porque hay quienes lo quieren que lo pongan a predicar, pero ni oran, ni leen la palabra, ni son obedientes. Es responsabilidad tuya el talento que Dios te ha dado. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Al que permanece en mí
y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Este versículo nos enseña que Cristo es la fuente de toda vida espiritual. Cristo es la fuente de toda vida espiritual. ¿De qué te vale tener un poco de dinero en el banco si tu vida espiritual se está secando? Así como el pámpano, las ramas no pueden vivir ni producir frutos separados de la vid, el árbol, el creyente tampoco puede dar fruto espiritual ni cumplir la voluntad de Dios por sus propias fuerzas. Solo permaneciendo en comunión con Cristo. No le hagan caso tampoco, porque los extremos son malos, muy religiosos malos. Es de ahí que dicen la doctrina verdadera es: mujeres usen la falda por aquí, mujeres las mangas por aquí, no se pinten, no se peleen, todo es por las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios puso el mandamiento: no codiciarás a la mujer de tu hermano, de tu prójimo. Y dice, bueno, para solucionar el problema, vamos a vestir la mujer cabeza y todo, y están los musulmanes y están ahí, nada más que se le den los ojos. Ve la gente en la iglesia predicando, no, mujeres. Pero entonces salen a la calle y ven una muchachita con la falda cortita y los ojos se le van como un sapo. No es que la mujer tenga que cubrir, la mujer de Dios tiene que vestirse moderadamente para Dios, no para provocar a nadie, porque tú eres ángel de luz, tú eres luz en el mundo. Pero tú eres el que tienes que tener control, porque si llega por ahí una mujer que fue prostituta, o una mujer de la calle con una faldita cortita por aquí, yo no voy a sacarla de aquí porque a mí me interesa más el alma que ella. Pero entonces aquellos que dicen, no, tienen que, mira para eso, caí en tentación, ay Señor, perdóname. Oye, tú no tienes contención, tú no le has entregado tu mente a Cristo, tú no has domesticado tus ojos para mirar a Cristo en todo momento. O es que nada más en la iglesia, tú estás expuesto al pecado en todas partes. Te puede salir ahí hasta una... Mi celular es cristiano, se convirtió. Ahí, todo lo que yo pongo ya me termina las palabras en todo cristiano. Ten cuidado aquellos que ponen el algoritmo de muchos le ponen y sale una mujer. Si esto aquí no está santificado, vamos a matar a tapar a todas las mujeres. Los musulmanes quieren dominar el mundo. ¿Para qué? Al implantar su ley, su religión, para cobrarle impuestos a los que no son musulmanes y tener a las mujeres así. Mira, imagínense ustedes ahí por la calle muriéndose de calor con el verano aquí en Hialeah, ahí con los ojitos nomás, y si te quitas el manto te ríes en la calle, hay policía para eso, te caen a golpe. Aprovecha la libertad que tenemos en Cristo, pero la libertad no es para pecar, no es para pecar, para honrarlo a Él. Nadie tiene que decirte a ti cómo tú tienes que vestirte, cómo tienes que comportarte. Sí, porque allá en la iglesia que yo estaba, había espías de CDR cristianos. Algunos diáconos, algunos pastor, vi a fulana de tal salir con un chorcito en el barrio. Disciplina con él. Entonces la gente actuaba no por amor, sino porque el pastor se entera y me disciplina. Esto tiene que nacer de adentro. Cristo se nos metió por dentro. Esto no se trata ni de una religión, no se trata ni de una relación siquiera. Se trata de que Cristo se nos metió por dentro y Cristo tiene que verse. El Espíritu Santo se enchufó ¿dónde? A nuestro espíritu y nos dio vida, nos resucitó. Esa es la primera resurrección espiritualmente, y ahora estamos en Cristo en un proceso de santificación.
congregación. Tú no tienes que esperar que pongan leyes en la iglesia. Tú tienes que tener un encuentro con el Espíritu Santo y decir qué agrada a Dios y qué no agrada a alguien. Alguien me dijo una vez: pastor, escuchar esta música mundana ¿es la voluntad de Dios? Y yo le dije: ¿esa música te hace amar más a Dios? No. Entonces no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que nos acerca más a Dios. Si ese trabajo que tú tienes te impide congregarte, yo te voy a hablar tan tangible, tajantemente. No es de Dios. Bueno, yo tengo que pídele a Dios, que es la fuente de todas las cosas. Si tú le pides a Él, Él te dará. Porque todo el que llama, todo el que toca, y es que empieza así, todo el que pide se le dará. Hay algunos que dicen: no, para creer en Dios no hay que asistir a ninguna iglesia. No. La que va a entrar a la boda del Cordero es la iglesia, vestida de lino fino. Porque todo es contra la iglesia. Y es mal, no se puede. El pastor no trabaja. Un psicólogo sí trabaja. Sin embargo, el pastor es psicólogo, consejero. Y el psicólogo sí trabaja. Sentadito ahí. No, el psicólogo sí trabaja. El pastor no. El pastor tiene que ser economista. Vamos a organizar aquello, lo otro, como aquello. No, el pastor no trabaja. Muy económico, sí, está sentado ahí en la oficina, sí, eso sí trabaja. Han ninguneado. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás le conviene eso. Minimizar el oficio de un pastor. No diezme, eso no es de Dios. Ay, ¿quién va a sostener la iglesia? El pastor también. Y a la vez Satanás lo que está haciendo es robándote la bendición, porque eso es bíblico, eso no es instituido en ninguna ley, eso es antes de la ley. Pero ¿a quién le conviene obedecer esas cosas? Muchos le piden a Dios, pero nunca dan nada. Más bienaventurado es dar que tener que recibir. Aleluya. No diezme, no. De que hay muchos pastores que es verdad que están aprovechándose y están. Bueno, es que eso es toda parte, el político corrupto. Mira lo que hay con la izquierda ahora, que están acabando con el mundo. En España, en todas partes. Metidos en toda corrupción. Hay policías corruptos. Yo tengo amigos policías que me cuentan. Satanás, ¿dónde más se quiere infiltrar? Satanás en la iglesia. Para que den más testimonio, para que la gente siga hablando más de la iglesia. Pero recuerde, la iglesia no es un grupo, la iglesia es el cuerpo de Cristo diseminado en todo el mundo. Pura, santa y sin mancha, que Cristo viene por ella. Levanta las manos. Aleluya.
que reina para siempre, por los siglos de los siglos y por la eternidad. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Digno. Él es la fuente de nuestra vida. Escuche bien. Una de las cosas que necesita la iglesia en estos tiempos es tener discernimiento. Discernimiento. Porque muchos se llevan por la falda por aquí, las mangas por aquí, pero tienen la lengua por aquí también. Y cuando se quitan la falda y se quitan la blusa, tú no sabes lo que hacen. Está en el corazón. Ahora, lógicamente, lo que hay en tu corazón se refleja. Se refleja en tu diario andar. Pero tú no te miras. Mira, yo nada más de ver a un pastor, hablar con él 5 minutos, sé de verdad si es un obrero salariado o si es salariado, es que trabaja para el salario, nada más para vivir de las lanas de las ovejas, tranquilando todo el tiempo. O cuando es un pastor que sirve al Señor. Yo te voy a decir, cuando hay un pastor que sirve al Señor, no te estoy hablando de África porque pueden haber pastores y cristianos en una vida completamente en escasez, pero estoy seguro que Dios lo va a sustentar siempre. Que no tienen carro, no tienen la ropa que usted tiene aquí, pero tienen a Cristo, que es la mayor riqueza. Esta vida es efímera, la eternidad van a disfrutar tanto como usted, o quizás más. Pero cuando alguien, un cristiano, de verdad honra y glorifica a Dios con todo lo que tiene, Dios lo bendice. Cuando Dios